89 cables que nos repiten, 89 ciudades que ven en streaming la señal de televisión de aire con nuestras 10 repetidoras en un momento muy importante, camino a los 14 años, consolidados en airedigital.com, una web la más leída de la provincia, así que este tipo de notas, como la de hoy, ahora, con el doctor Juan Lewis, o la de mañana a las 10 de la mañana, que va a ser realmente también del mismo valor que esta, con un caso que fue muy mediático. Van a estar acá 3 personas que nunca estuvieron en cámara o en radio, una fundamentalmente, y vamos a vamos a contar la historia de cómo continúa una sentencia que fue muy especial, porque para los que defendimos y luchamos contra una justicia que parecía lenta, que parecía cooptada por ciertos personajes, luchamos, hasta yo personalmente, yo tuve amenazas, tuve que tener casi 20 días un auto para mi familia y para mí de seguridad, porque después encontraron la persona que me amenazó con armas, con municiones. Bueno, ese caso que fue emblemático, que tiene que ver con abuso sexual, mañana tiene un detalle increíble a las 10 de la mañana, tan importante como esta nota. Por eso hacemos periodismo en profundidad. Vamos. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Doctor Juan Lewis, Luis Mino, desde Aire de Santa Fe, buenos días, gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bueno, con ganas de preguntar muchas cosas sobre un tema que arrancó fin de noviembre del año pasado, cuando personal del organismo de investigaciones allanó hoy, las oficinas del Ministerio de Seguridad, del MPA, de la provincia, tanto en Rosario como en Santa Fe, en una causa en que se investigaba el supuesto espionaje ilegal ordenado desde esa cartera, el Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Marcelo Saín. Ahí terminaron llevando una serie de documentación, inclusive a algunos de sus defendidos, inclusive le llevaron el celular. Si no me equivoco, fue el caso de Germán Montenegro, el viceministro del Ministerio de Seguridad. Y increíblemente, doctor, ayer se cumplieron 9 meses. Como haciendo una pequeña retórica sobre esto, el embarazo parece que no se gestó, porque después de 9 meses continúan esa causa sin novedades, no hay cambios, y uno se pregunta, ¿qué está motorizando realmente esta causa? ¿Por qué pasan los meses y no hay novedades? ¿Qué papel juegan Jiménez y Ezequiel Hernández, los 2 fiscales? ¿Qué ocurre con esta causa de supuesto espionaje y por qué pasaron 9 meses y no hay novedades? Le corrijo una cosa, Luis. Esto que usted dice es totalmente pertinente, pero es más grave aún de lo que parece. ¿Hola? ¿Me escuchan? Lo escucho. Escucho. Porque en realidad no son 9 meses, sino que es más de un año. En rigor son 9 meses desde esos allanamientos ilegales, digamos, de fin de noviembre, pero la causa existe desde bastantes meses antes de esa medida que tomaron difusión pública. De acuerdo, esta causa puntualmente está fundamentada en una denuncia del doctor Molvesnik del mes de agosto del año pasado, pero era por hechos que ya se venían investigando en la órbita del organismo de investigaciones del MPA de manera administrativa, y además fueron acumulados con una denuncia por un hecho del cual no participa ninguno de los diputados que yo defiendo, pero está acumulada esa causa por unas
una especie de tentativa de contrataciones fraudulentas, que esa denuncia es de principios del año 2021. De modo que, tal como surge en la causa, es mucho más de 9 meses. Estamos hablando de más de un año específicamente de estos hechos, y como está acumulado con otra causa, es una causa que tiene más de un año y medio de antigüedad, y todavía no ha habido ni una sola imputación formal a ninguno de los acusados. Pero lo grave es que no ha habido ninguna imputación, pero eso no ha privado al MPA de hacer una propaganda en los medios, digamos, lesionando por ahí la honorabilidad, la imagen de todas estas personas que quedan presas, como si fueran sospechosas de de hechos bastante complicados, pero totalmente estrafalarios en su imputación. Digamos, ya hay fallos que han dicho que esta cuestión del espionaje, en primer lugar, los fiscales no han dado el más mínimo elemento para señalar que tiene alguna seriedad, y en segundo lugar, para el supuesto de que lo hicieran, todavía habría que discutir si son competentes para hacer esta clase de... A ver, voy haciéndole preguntas, doctora, así tipo ping-pong, para que la gente lo pueda comprender y tratemos de bajar al público común, aunque es un tema muy delicado. ¿Por qué se tardó tanto en mostrar las pruebas que había o lo que se podía conocer que contenía el expediente o el disco rígido? ¿Por qué cada vez que lo pedían los fiscales demoraban hasta que, en este caso, un fiscal de Cámara, creo que Creus, dijo: no puede ser lo que está pasando, entreguen el material? Bueno, tal cual, nosotros entendemos que yo no puedo decir exactamente cuáles serán los motivos de los fiscales para sustraerse a esta obligación que tienen, que es una obligación republicana, digamos, de mostrar los elementos con los cuales están haciendo una acusación tan pesada sobre una persona. Pero sí entendemos que esta voluntad de no mostrar estas cosas tiene que ver con el sentido que se le ha dado a esta causa, que es una causa que se utiliza en el marco de disputas electorales o de aprovechamiento de la Administración de Justicia para persiguiendo intereses personales o ascender en alguna carrera judicial, y por eso sirve señalar que se tiene esta causa, aunque les conviene no mostrar qué es lo que hay, porque cuando mostraron qué es lo que había, se advirtió que no existe ni seriedad ni elementos contundentes que apoyen estas hipótesis que están ventilando por los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes pudieron acceder a la información que había en el expediente, en el disco rígido, esto demostró que no había ningún elemento que pudiera sostener esta supuesta participación en el espionaje. ¿Y por qué entonces no se caduca? No se puede sostener la acusación de espionaje, pero esto no lo decimos solamente nosotros en la defensa. También lo han dicho varios tribunales ya, que han entendido en diferentes incidencias de esta causa, han dicho que la acusación de espionaje no reúne los elementos mínimos, ¿no es cierto?, para una imputación. A ver, cada tipo penal tiene ciertos elementos que deben darse. Por ejemplo, en un homicidio usted tiene que encontrar que por lo menos hay un muerto. En una acusación de espionaje tiene que haber una recopilación de información de manera ilegal y que sea información de determinada naturaleza, que los sujetos activos pertenezcan a determinado sistema de inteligencia, etcétera, que no se ha dado acá, no se ha dado nada de eso. Y eso no lo decimos solamente la defensa, también los han dicho ciertos fallos judiciales. Claro está que ninguno de estos fallos judiciales es un fallo definitivo, porque todavía no hubo ni siquiera una imputación. Entonces, son fallos que hablan a partir de los problemas o las discusiones que se dan en estos momentos tan iniciales del procedimiento, donde todavía ni siquiera se convocó a estas personas a prestar declaración imputativa. Ahora, una pregunta clave: ¿se recuperó
o se logró el disco rígido y se habían eliminado cuestiones del disco rígido que después fueron recuperadas. ¿Esto lo podemos confirmar? En realidad se trata de muchísimos discos rígidos porque hubo un montón de secuestros de teléfonos y computadoras, secuestros ilegales y además peritados de una manera ilegal, que tampoco hemos tenido todavía ocasión de discutir judicialmente. Pero aún así, dentro de toda esta evidencia colectada, había un disco rígido. Esto se dio en una discusión que es tangencial, no se estaba discutiendo qué es lo que tenía ese disco rígido, se estaba discutiendo si una determinada persona podía constituirse como querellante o no, es decir, si podía ser un acusador privado al lado del acusador público, que es el fiscal. Y ahí lo que se dio es que que había una unos datos colectados por la Fiscalía que surgían de el peritaje a un disco rígido, y en ese disco rígido no había ninguna información que comprometiera a las personas que hoy están imputados. En cambio, existían unos archivos que habían sido borrados, pero esas cosas quedan, digamos, en el disco, y fueron recuperados con la pericia, y existían estos archivos que daban cuenta de la existencia de perfiles patrimoniales de esta persona armados en el año 2017 y 2018, no por estos imputados que están ahora. ¿Y quiénes son esas personas? Porque hablábamos de una persona que está en un multimedio, hablábamos de un sindicalista muy conocido, hablábamos de un diputado, ¿puede ser? Sí, esta cuestión del disco rígido surgió en relación a la pretensión de ser querellante de este sindicalista, y obviamente los perfiles se dirigían no solamente a él, sino también a su entorno familiar, a sus hijos, a todas las empresas que manejan, que tienen que ver con manejar hoteles y diferentes negocios, tanto en la órbita de la ciudad de Santa Fe como en Mendoza y en otros lugares, y que todos esos perfiles estaban hechos en el año 2017 y 2018, es decir, cuando estas personas ni siquiera eran funcionarios públicos. Pero usted, ese sindicalista, para no confundir a todos, está... En Molina. Jorge Molina. Sí. El sindicalista de UPCN. Y ahí es donde se encontró información detallada de la participación en una gran cantidad de sociedades. Exactamente, en una gran, sobre todo de sus hijos, ¿no es cierto? Porque se habían hecho perfiles tanto de él como de todo su entorno familiar y laboral, de algunas personas vinculadas laboralmente a él, por eso también se tocaba al gremio UPCN. Y con respecto... Sí. Y al otro querellante, ¿qué se encontró de esta persona que estaba al frente de este multimedio? No, esa fue otra audiencia, y allí no es que se encontró algo, sino que ahí hubo unos fiscales de Rosario que dijeron puntualmente que sí había una causa donde había estado investigado, que no lo habían llamado a declaración imputativa porque todavía no habían logrado encontrar evidencia para convocarlo a un acto como es la declaración imputativa, pero sí existía una causa judicial, de modo que tampoco podría ser espionaje, porque había fiscales que habían ordenado esta colecta de pruebas. Claro. Digamos, o sea, no era recopilación ilegal de información, sino que era recopilación de información a pedido de una fiscalía. Y todo esto fue en la época 2017-18, pero esa época no era... No, lo del empresario multimedia no fue 2017-2018, fue en el año 2021, y lo que pasa es que fue a pedido de una fiscalía. Ah, a pedido de una fiscalía. Bueno, pero... No, en cambio lo de 2017-2018 no se advierte ninguna orden judicial. No hay ninguna orden ni judicial, ni de fiscal, ni nada. ¿Y eso qué se caratula? ¿Como un espionaje lo del 2017-2018? Mire, yo no creo que eso sea espionaje, porque las bases son las mismas cuyo acceso le imputan ahora a esa persona, ¿no es cierto? En este caso creo que no es espionaje, sino es recopilación de información. Quienes lo hayan hecho tendrán que explicar por qué lo hicieron, pero no creo que sea el delito de espionaje. A ver, acá, en todos estos casos,
Lo que pasa es que esa recopilación de información, esos perfiles patrimoniales, se hicieron durante la gestión de una persona, el que hoy diputado Puyaro, que ahora está constituido como querellante en la causa. Entonces, lo que él hizo no era espionaje y ahora pretende que hay personas en esta época que han hecho lo que él hacía, pero en esta época sería espionaje y en la época de él no. Para que quede claro, quien está como querellante planteando esto de que Saín y el grupo del Ministerio de Seguridad es el diputado Puyaro, pero resulta que estas cuestiones se hicieron en la gestión como ministro de Seguridad que él llevaba a cabo. Así sería. Al menos respecto del señor Molina, sí, se hicieron en el 2017 y 2018. ¿Y hay algún diputado más que fue también investigado así, de esa manera? No, hasta ahora no ha habido... Es decir, la única persona que estaba en ese disco rígido era Molinas. En los archivos recuperados de ese disco rígido aparecían estos perfiles de Molina. Bueno, y digo, con todo este detalle que se está conociendo, ¿por qué no se pone punto final a esta historia? No se pone punto final porque esta clase de causas están hechas con otro sentido, no con el sentido de buscar justicia, no con el sentido de investigar un delito que no existe, sino que sirven a otros intereses, a intereses mezquinos, a intereses que no tienen nada que ver con la administración de justicia. Entonces, hay algunos funcionarios que se prestan a esta instrumentalización de la administración de justicia y encaran estas causas que quedan abiertas durante mucho tiempo con el cuento de que son causas complejas y por eso se tarda mucho tiempo en investigarlo, y de esa forma se interviene en función de sus intereses. Por ejemplo, hay algunas personas que quieren neutralizar por completo la figura del ex ministro Saín, otros que quieren neutralizar por completo a algunos de los funcionarios imputados, otros fiscales que quieren tener alguna trascendencia mediática y pública en vísperas del concurso que va a nombrar las autoridades en el año 2023, y hacer alguna clase de injerencia en el debate político cara a las elecciones del año que viene. A ver, significa claramente, a ver si lo ponemos en nombres, el caso Arietti intentando llegar, porque lo sabemos todos, a la Fiscalía en lugar de Baclini, que termina su periodo en el 2023. Exacto, ese es uno de los supuestos. Y ahí estaría entonces fogoneando este fiscal regional esta investigación que no tiene hasta ahora ningún elemento probatorio. Que tiene muy poca seriedad y no solamente ningún elemento probatorio, sino que tiene muy pocos elementos jurídicos que la sustenten, porque no han logrado demostrar la concurrencia mínima de ningún elemento del tipo penal de espionaje. Pero si hago una deducción tipo matemático, si Arietti tiene esta apetencia por llegar, porque además lo ha contado, se ha conocido en círculos diferentes, a ser fiscal de la provincia, los dos fiscales que trabajan en este caso, Ezequiel Hernández y la doctora Jiménez, están... Sí, la doctora Jiménez se jubiló ahora. Ajá. Queda el doctor Hernández. Entonces, quiere decir que ellos, de alguna manera, están trabajando a favor de lo que Arietti, o son, de alguna forma, o él, Hernández, es una especie de empleado o hace lo que le pide Arietti. Sí. De hecho, nosotros hemos hecho varios planteos en el curso de distintas medidas que muchas veces no se resolvían hasta que lo llamaban por teléfono a Arietti, o hasta que en algunos casos vino Arietti en persona a intervenir. Como por ejemplo, doctor, ¿cómo sería? Cuando se hicieron la apertura, los sobres con la documentación física secuestrada el día 29 de noviembre, o sea, en los primeros días de diciembre se convocó esa medida, y ahí tanto la defensa de Saín como nosotros defendiendo a mis 5 defendidos,
hicimos algunos planteos, algunos de los cuales ni Hernández ni Jiménez lo resolvieron en el momento, sino que tuvieron que consultarlo con Arietti pidiendo instrucciones. A ver, perdón, Hernández y Jiménez, que eran los fiscales en el tema, levantando el teléfono y preguntándole, doctor Arietti, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos con este tema? Nos están planteando esto, ¿qué le respondemos? ¿Algo así más o menos para hacer una figura? Sí, más o menos no, exactamente así. Bueno, y eso, a ver, no es una irregularidad desde el punto de vista del funcionamiento del MPA, que tiene un funcionamiento uniforme y verticalizado. Los fiscales regionales justamente pueden dar instrucciones para cierta clase de actos o cierta clase de medidas, pero esto lo que demuestra es el involucramiento de Arietti en esta causa. Con la intención a lo mejor de llegar, demostrando esa capacidad de investigación sobre ciertas personas, a ocupar el lugar que hoy tiene Baclini. Tal cual, en esta época siempre aparecen estas investigaciones. Un año antes de la renovación de autoridades del MPA, lo que vamos a ver es que aparecen siempre estas investigaciones así rimbombantes, como para que algunos fiscales generen cierta propaganda o generen ciertas presiones al poder político para asegurarse de que su pliego marche sin complicaciones. Y digo, ¿esto no va a generar también una investigación sobre el ex ministro Puyaro, actual diputado provincial? Bueno, nosotros creemos que debería. Si se manejan con la misma vara que hasta que en esta imputación que pretenden hacer, también deberían investigarlo a Puyaro. En lo personal, yo ya dije que considero que estas cosas no son espionaje, pero si están investigando esto que dicen que es espionaje, aunque no lo sea, bueno, en los mismos términos debería ser investigado el hoy diputado Puyaro y hoy también querellante, porque se demostró que hubo la realización de perfil y mucho más detallado que cualquiera de los que se haya encontrado en en la época política posterior, y ni siquiera y por investigaciones ilegales, sino todas referidas a causas judiciales, a pedidos de fiscales, se ha hecho en este último tiempo. En cambio, en el año 2018 aparecen estos perfiles hiperdetallados respecto de un sindicalista y su entorno familiar, sin ninguna orden judicial, sin ninguna orden fiscal, y a los fiscales no se les ocurrió convocarlo a esta persona, sí convocarla a todas estas otras personas, a todos estos otros imputados, a mis defendidos, Schuchman, Rodríguez, Cotichini, Bernal, Álvarez. A todos ellos se los convocó con elementos mucho más débiles, y acá que se encontró algo efectivamente sin claramente ninguna orden, no se lo convoca. Digamos, ahí parece que alguna preferencia o alguna forma diferente de acuerdo a quién sea el sujeto destinatario de la imputación. Y con un punto en común, es el mismo fiscal Arietti el que estaba en el 2018 y el que está hoy. Así que, o el que está... Claro, bueno, parece que se elige para qué lado se va, digamos. Elige para qué lado se va. Bueno, una opinión final, doctor. Estamos hablando con el doctor Juan Lewis, que fue ministro, recordemos, el 2011, 2012, ¿qué época fue exactamente, doctor? Del 2011 al 2015. 2011 al 2015, así que de esto conoce. ¿Qué opinión le da la salida de Saín por parte de la legislatura, que lo echa cuando le pone el cargo de seguir actuando políticamente y lo inhabilita durante 10 años a un cargo donde había llegado por concurso en el MPA, con esta foto donde aparece Baclini hablando con Puyaro, hablando con la gente Juntos por el Cambio, y sin embargo acá no hubo ninguna intervención de la legislatura, y para el otro caso sí hubo una intervención de la legislatura? ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que hay diferentes formas de reaccionar de acuerdo a quién sea la persona de que se trate. Me parece que esto no es admisible. Yo creo que justamente la aplicación de la ley debe caracterizarse por ser igualitaria, debe ser igual para todos.
yo no voy a juzgar ni los hechos de Saín, ni los dichos de Saín, ni los hechos ni dichos de Baclini. Lo que sí puedo decir es que quienes son encargados de aplicar la ley lo hacen de una manera diferente en un caso y en otro, y eso está a la vista. Esa diferencia, o por qué en un caso se aplica y por qué en otros no, son diferencias que tienen que explicar, porque en una república hay que dar explicaciones de todo. Entonces, tienen que explicar por qué hacen las cosas de una manera en un caso y de una manera diferente en otro caso. Lo mismo sucede en esta causa, y esas explicaciones las tienen que dar los fiscales. O sea, ¿por qué se hace una imputación y se los escracha por todos los medios y se hace una persecución mediática respecto a algunos funcionarios que desde el año 2000, de fin del 2019 hasta principios de este año, y por qué no se lo hace respecto de otras personas respecto de las cuales se ha logrado reunir más pruebas, más elementos y más contundentes. Esas son diferencias en la aplicación de la ley que en un Estado de Derecho son inadmisibles. Doctor, ¿usted cree que estamos muy cerca de que haya novedades y que pueda cambiar esta situación y que se produzca un cierre de este tema? Mire, en principio no. Hasta ahora no ha habido ninguna novedad. Obviamente, quien decide los pasos de todas estas cosas es el actor penal, o sea, la Fiscalía. De modo que nosotros no sabemos que se tienen guardado en la manga. Pero en principio yo le cuento cómo está la causa ahora, qué es lo que está sucediendo en esta causa de espionaje. Primero, no ha habido ninguna imputación formal a ninguno de los 11 imputados. Después de 9 meses, o un año. No, después de un año y medio. Un año y medio. Sí. Si quieren contar, ser más preciso, un año. Pero porque es un año y medio contando con la causa con la que se acumuló. Pero hasta ahora llevamos más de un año y no ha habido ninguna imputación formal. La Fiscalía, después de que un tribunal de Cámara les ordenase que levantasen la reserva de las actuaciones, metió contra esa resolución un recurso de inconstitucionalidad para llegar a la Corte. Nosotros entendemos que ese recurso va a ser rechazado porque no tiene ningún asidero jurídico. Es una forma de mantener con vida esta causa o esta aventura jurídica. Y después lo que se está haciendo también es que hay algunas personas que se han constituido como querellantes, es decir, han pedido participar como acusadores en esta causa, y nosotros, a medida que vamos conociendo la evidencia, tenemos elementos para muchas veces contradecir esas pretensiones, y entonces lo que se están dando en estos momentos son discusiones para saber si se puede haber querellantes o no. ¿Quiénes son los querellantes que se presentaron? A ver, como para... Bueno, está el caso de Puyaro, que fue el que primero se presentó, respecto del cual no pudimos controvertir nada, porque en esa época existía reserva de las actuaciones, y entonces nosotros no podíamos saber con base en qué se estaba persiguiendo a nuestros defendidos. Recién un mes después que se levantó esta reserva, pudimos empezar a examinar qué había, y ahí se presentaron otros querellantes. Se presentó una abogada y un abogado que tenían que ver con los incidentes en donde la policía en una época había hecho algunas manifestaciones frente a la jefatura, con posibilidades de complicar el servicio de seguridad policial. Y nosotros, respecto de la primera de estas que había intentado, de estas abogadas, no pudimos controvertirlo porque no habíamos alcanzado a estudiar toda la prueba. Sí lo hicimos respecto del segundo, que se discutió también en la audiencia donde
se presentó como querellante el señor Jorge Molina. Y con estos argumentos que le estoy contando ahora, digamos que ahí lo que se ventiló, los perfiles que se vieron, no estaban hechos por estas personas, sino que estaban hechas por otras en el año 2017. Y por último, un empresario de los medios, cuya participación todavía no está firme porque tiene que investigarse, tiene que discutirse ante la Cámara, que es un empresario de un multimedio de acá de Rosario. ¿Un multimedio de Rosario o de Santa Fe? No, de toda la provincia está. Ah, pero con base en Santa Fe. Y en Rosario también. Está bien, no, pero digo, no porque la información que escuché, que leí por ahí, podía ser alguien que tiene que ver con este litoral argentino. Sí, lo que yo sé es que tiene que ver con otro medio, con diarios y radio y canales de televisión de acá de Rosario. No conozco en detalle, digamos, la extensión, digamos, de sus propiedades. Pero, perdón, ¿ese apellido no lo puede dar el de Molina sí, por alguna razón? No, sí se lo doy, Escaglione. De Escaglione, estamos hablando. Sí. Bueno. Exactamente. Pero un pez gordo, es poderoso, digamos, estamos hablando de algo muy, muy pesado. Lo que pasa es que estas personas, digamos, más allá de todo esto, digamos, más allá de que estas personas puedan pensar que tienen un derecho o no, lo que vienen a hacer es vienen a ver qué es lo que se estaba investigando respecto de ellos. Acá el problema no es de los que están viniendo, sino de quienes lo convocaron, es decir, los fiscales. Hicieron una cosa bastante extraña que no había visto nunca en toda mi carrera, que es que de los miles de personas que dicen que fueron espiadas, llamaron a algunos que les parecieron significativos, supongo yo que por el poder o por la causa o por lo que fuera, los convocaron para que se constituyesen en querellantes. Perdón, eso es lo que ha sucedido. ¿Lo llamaron por teléfono los fiscales y dijeron, preséntense ustedes como querellantes, pueden hacerlo? Exactamente. Y entonces estas personas, claro, fueron y se presentaron. Y después con ellos lo que nosotros discutimos es en relación a la evidencia que colectaron los fiscales. Digamos, no es una cuestión que tenga que ver con ellos, sino doctor, que tiene que ver con la investigación que están haciendo estos fiscales. Pero esto último que usted está contando es increíble, es decir, escúchame, hay una causa así contra tal y tal. ¿Pueden ustedes venir y presentarse como querellantes? Y lo llaman a Molina, sí, y lo llaman a Escaglione. Sí, ellos mismos lo dijeron, en la audiencia. Acá y Alejandra quiere preguntar algo que es lo último, muy importante. Sí, doctor, sí. ¿Qué es lo que supuestamente sospecha? Porque si una persona se presenta como querellante y en una causa, por ejemplo, acá se está investigando o se trata de determinar si Saín estaba espiando a determinadas personas. ¿Qué es lo que sospechaban? Saín y otras personas. Claro, sí, el Ministerio de Seguridad, sí, pongámosle. Por eso. Pero ¿qué es lo que sospechaban, en este caso, Jorge Molina o Escaglione? ¿Por qué se presentan como querellantes? ¿Qué sospechaban? ¿Que los estaban espiando? ¿Por qué? No saben por qué. Y justamente para eso querían entrar a la causa y ver. Y ahí se dan cuenta que no son de esta época, sino que lo de Molina es de 2018, en la época de Puyaro. Exactamente. Eso es en el caso de Molina. Pero borraron estaba borrada. Los archivos. Y después lo recuperaron. Estaba borrado los archivos. Lo que pasa es que cuando se hace la pericia, todos esos archivos borrados quedan también en la pericia, salen. Bueno, un escándalo, un escándalo. Y bueno, en esos casos, lo que se veía era esto. Ellos fueron convocados y claro, dicen, bueno, vamos a ver qué hay. ¿Por qué me estaban espiando? Y bueno, lo que aparecen son estas cosas. En algunos casos aparece que había algunas causas judiciales que le daban sentido a la investigación. Como por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Escaglione, había una causa porque había habido una denuncia por se estaba investigando un delito de estafa. Y
en ese marco se estaba recopilando información. Cuando se investiga, no siempre se termina convocando en imputativa a una persona. Claro. A veces se investiga y se determina que no tiene ninguna relación o no se puede probar la relación, o a veces se investiga a los testigos para ver qué fiabilidad tienen, para tratar de entender mejor estas cosas. Por eso nosotros entendemos que acá no hubo espionaje, ¿no es cierto? Acá no se habla de seguimiento, pinchar teléfonos, allanamientos ilegales o cosas así. Se trata de el acceso a bases de datos que puede tener cualquier estudio jurídico que se dedique a hacer cobranzas, cualquier empresa financiera que tenga clientes y quiera averiguar quiénes son sus clientes. Como estoy hablando de Gnosis, Sudamericana Data, Veraz, esa clase de bases de datos, ¿no es cierto? O búsqueda en Google había, ¿no es cierto? Si lo puede hacer una empresa financiera o lo puede hacer un estudio jurídico, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? Por eso creo yo que no hay espionaje. No estamos hablando de personas que tienen que ver con el sistema de inteligencia nacional, no estamos hablando de pinchadura de teléfonos, no estamos hablando de hacer seguimientos, no estamos hablando de nada de eso. Clarísimo. Pero bueno, lo que se descubrió es esto, digamos, cuando en la época del 2019, de diciembre del 2019 en adelante, hasta ahora lo que se ha visto es que están referenciados con una causa judicial. Más o menos referenciado, de manera más o menos pertinente, pero había una razón por la cual hacer esos perfiles o esa recopilación de información que se encontró. Lo que aparece, sí, es información sin ninguna causa que le dé relación del año 2017 y 2018. Bueno, doctor, un tema que explicado así ahora tiene otro color, tiene otra mirada. Gracias por este testimonio tan valioso y seguramente de acá un poco más adelante, si esto continúa así, en esta situación de incertidumbre, por ahí lo vamos a consultar otra vez para ver si avanza o no avanza, o se cierra o no se cierra este capítulo que deja muy mal parado al MPA, muy mal parado a Arietti como fiscal, porque acá quien está sosteniendo la investigación a través de Ezequiel Hernández, y lo deja otra vez, otro caso más para el doctor Hernández, que ya lleva unos cuantos, y hay que dar respuestas, claramente se tienen que dar respuestas. Doctor Juan Lewis. Hay que dar explicaciones, yo coincido en lo mismo. Gracias, el doctor Juan Lewis, abogado defensor, ministro de Seguridad de la época del 2011 hasta el 2000. No, perdón, yo no soy ministro de Seguridad. No. Yo fui ministro de Justicia. Ministro de Justicia, quise decir. Ministro de Justicia, claro, sí. 2011 al 2015. Eso quería decir. Lo que pasa es que estamos hablando del Ministerio de Seguridad, por eso lo mezclé. Sí. Discúlpeme. Sí. Gracias, un gran abrazo. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? No. ¿Cómo queda esto? Muy fuerte, Es una chanchada. Hace un año que están imputados de algo que todavía no pueden explicar. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué en un año no se presentaron las pruebas? Es inadmisible. Y además, parte de lo que se encontró que estaba en otra época, en la dirección de otro ministerio. Devela que siguiendo la línea, la supuesta causa de espionaje, no tendría que caer solo sobre Saín, sino sobre Puyaro, por ejemplo, ¿no? O no, o los dos. O los dos, claro, o ninguno o los ninguno dos. o los dos. Claro, tal cual. En aire, los temas que importan, como el de mañana, no se lo pierda, 10 de la mañana, un tema sobre la situación de abuso sexual. Ahora vengo. Aire para vivir mejor.